El Partido Popular condena cualquier actuación antidemocrática, como pueda ser el escrache que se me hace a mí o cualquier otra persona. Condenamos las agresiones a las sedes del Partido Socialista, a las sedes de Ciudadanos, a las nuestras, y condenamos incluso el linchamiento que se ha producido a una persona por abandonar la Junta Electoral. Creo que son ejemplos de la actitud más antidemocrática y más totalitaria. Y aquellos que dicen que impulsan un proceso independentista basado en la democracia y en la actitud pacífica, estos escraches, como el que se me hace a mí, demuestran que no están actuando democráticamente, sino que están actuando de manera totalitaria, queriendo hacer la vida imposible a representantes legítimos del pueblo de Cataluña. El Partido Popular ni se va a intimidar, ni se va a callar, ni se va a sentir amenazado. Vamos a seguir con la misma normalidad, con la misma tranquilidad y con la convicción plena de que nosotros somos de verdad los demócratas porque respetamos a los que piensan diferente, no les hacemos escraches, no los insultamos en Internet, no amenazamos sus sedes y actuamos de manera pacífica y de manera legítima como se debe actuar en una democracia. Que el señor Artur Mas, el presidente de la Generalitat, no haya condenado el escrache que se ha anunciado a mi persona, no haya condenado las agresiones a otras sedes y además les ponga alfombra roja a los de la CUP, a los radicales antisistema, que parece ser que están impulsando los escraches antidemocráticos, demuestran que el señor Artur Mas se está convirtiendo en cómplice de los que actúan de manera antidemocrática. Que tanto el señor Artur Mas como Convergencia y Unió no estén condenando, igual que Esquerra Republicana, estas actitudes antidemocráticas, demuestran que algo está fallando en la clase política catalana. Y creo que eso es muy grave, porque cada uno puede defender en política legítimamente lo que piensa, pero lo que no puede hacer es faltar al respeto con actitudes antidemocráticas, acosadoras, amenazantes, como las que se hacen en mi escrache o como las agresiones a las sedes de otros partidos políticos o linchamientos mediáticos a personas que incluso piensan totalmente diferente de lo que pensamos nosotros, pero que legítimamente y democráticamente tienen todo el derecho a actuar y a decidir como consideren oportuno en una democracia. El Partido Popular de Cataluña ni se va a callar, ni se va a amedrentar, ni se va a sentir amenazado, al contrario. Nosotros tenemos nuestro compromiso firme en que hoy más que nunca Cataluña no se merece ni unos partidos políticos ni unas personas que actúen de manera totalitaria y de manera antidemocrática. Por tanto, no voy a alterar mi agenda ni nos vamos a sentir intimidados. Nosotros más que nunca nos vamos a reafirmar en lo que pensamos, que es en defender la democracia, cuando algunos están demostrando que lo que están haciendo es profundamente antidemocrático.